Concepto de derecho internacional privado, estudia los métodos para solucionar problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Ejemplo, adopción de menores, estado civil de las personas, herencias y comercio. Contenido del derecho internacional privado. 1. Escuela inglesa, métodos de conflictos de competencia judicial y conflictos de leyes. 2. Escuela francesa, derecho de la nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, métodos de conflictos de competencia judicial y conflictos de leyes. Objeto del derecho internacional privado, para Leonel Pérez Nieto Castro, es el estudio del método de conflictos de leyes. Actualmente, es el estudio de los diversos métodos que se emplean para la resolución de problemas derivados del tráfico jurídico privado internacional. Terminología en torno con la que se ha conocido al derecho internacional privado. 1. Derecho internacional, contemplaba al derecho marítimo y propiedad intelectual. 2. Derecho conflictual, único método de resolución de conflictos derivados del tráfico jurídico internacional. Naturaleza jurídica del derecho internacional privado. Conflicto de intereses en materia civil, personales y relaciones familiares. Mercantil, comercio internacional. Estas con nacionalidades y legislaciones distintas. Diferencia entre el derecho interno y el derecho internacional. Derecho interno, estados con un conjunto de normas que constituye un sistema jurídico. Constitución, tiene un poder legislador que elabora y emite las leyes, un poder ejecutivo y judicial que interpreta dichas leyes y juzga conforme a ellas, así como un territorio. Derecho internacional, no tiene ley suprema porque no constituye un sistema. Tiene la Carta de las Naciones Unidas que prevé a la Asamblea General de la ONU como su órgano supremo. Tiene un Consejo de Seguridad integrado por los países militarmente más fuertes que aplica sanciones con relación al interés. Tiene normas de derecho internacional en un ámbito de aplicación y territorialidad en los países que lo conforman. Antecedentes históricos. Grecia, pluralidad de leyes, existían ciudades-estado con legislación, instituciones y autoridades propias, con tráfico de personas y bienes entre esas ciudades-estado que produjeron múltiples problemas acerca de qué ley aplicar. Ciudades, Atenas y Esparta. Y Sócrates, autor del discurso La Eginética. Esta se refiere a un proceso realizado en Egine, sobre la validez del testamento, en el cual da pluralidad de normas cuando se trataba de la normatividad en la celebración de un testamento de un extranjero en esa ciudad. Consideraba la aplicación de 4 leyes, la del lugar donde murió, la de la nacionalidad del testador, la del domicilio del heredero, y donde se celebró el testamento. Testamento, acto personalísimo, revocable, libre y solemne para disponer de los bienes después de la muerte. Roma, personalidad de las leyes, consiste en aplicar la ley en razón de la calidad de la persona. Existieron 2 formas de aplicar el derecho: jus gentium, aplicado a los extranjeros, peregrinos, y el jus civile, ley aplicada a los ciudadanos romanos. Las relaciones entre ambos eran reguladas de acuerdo en el jus gentium. Sistema de la personalidad de las leyes, surge en la época de los reyes bárbaros. Tras su conquista, trataban de conservar las cosas como estaban a partir del derecho romano. Professio juris, cuando una ley no estaba fijada con precisión, el juez preguntaba a las partes bajo qué estado de ley vivían, esto para la aplicación de leyes, lo que se conoce como declaración de su estado. Territorialismo de las leyes, consiste en la aplicación de la misma ley a toda persona que se encontrara dentro de un territorio determinado, sin tomar en cuenta su origen. Sistema feudal, el señor feudal gobernaba y los vasallos eran los súbditos, la ley real era aplicable. Escuelas de la Edad Media. En el siglo XI el monje Irnerio descubrió en una biblioteca de Pisa, el Codex Secundus, era la codificación más acabada del derecho romano. En Babilonia se estudió y se realizaron comentarios de un grupo de juristas, ya que buscaban fuera más comprensible y transparente. Escuela de los glosadores, siglo XII, Asón y Carolus de Tocco, autores que establecieron bases modernas al derecho internacional privado. Accurcio, en su glosa ordinaria, establece el principio lex fori conforme a la cual el juez debía aplicar su propia ley en cuanto al procedimiento. Jacobus Balduini, establece en materia de contratos debe ser aplicable la norma donde fue realizado.
Escuela de los posglosadores, a finales del siglo XIII y durante el siglo XIV. Bartolo Sassoferrato, considerado fundador del derecho internacional privado moderno, se basaba en principios futuristas. Su discípulo, Guillaume de Kuhn, distinguió entre estatutos reales, rigen los bienes, con efectos territoriales, ubicación, y los estatutos personales, con efectos extraterritoriales, rigen a las personas de acuerdo a su nacionalidad. Sassoferrato consideró un estatuto intermedio para los actos jurídicos, equivalente a la ley del lugar de celebración del acto. Para los efectos de los actos estableció los principios, ley de donde se cometió el ilícito y la ley del lugar de ejecución. Escuela francesa del siglo XVI. También conocida como los juriconsultos consuetudinarios. Charles Dumoulin, tuvo influencia de los posglosadores, tenía ideas supranacionalistas las cuales aceptaba los criterios nacionales e internacionales. Bertrand d'Argentre, planteó un método dogmático y la idea sistemática del territorialismo, estableció los principios, los bienes inmuebles se rigen por el lugar de ubicación, las personas por su domicilio y los bienes muebles por la ley del domicilio del propietario. Escuela holandesa del siglo XVII. Los Países Bajos se encontraban bajo la dominación española y austríaca, por lo que se generó un sentimiento nacionalista, combinado con su actividad principal, el comercio. Las ideas de d'Argentre fundamentaron la creación de ideas territorialistas. Ulrich Humbert, Paul y Jean Boet desarrollan ideas propias que se conocen como la escuela holandesa. Ideas básicas. La ley holandesa debe aplicarse de manera general a toda persona y a todo acto jurídico en su territorio. Debido a las necesidades de combinar el territorialismo y el comercio internacional, los autores aceptan la aplicación a efecto de preservar los derechos adquiridos fuera de Holanda. Se elabora el principio comitas para justificar la aplicación de la ley extranjera, por el cual el soberano holandés, en un acto de generosidad y solidaridad con otros estados, acepta la aplicación de dicha ley en su territorio. Tendencias de las épocas moderna y contemporánea. Teoría supranacionalista, considera que el derecho internacional privado debe tener un contenido normativo supranacional. Se origina en los trabajos de Dumoulin y desarrollado por juristas en el siglo XX. Internacionalista, creación de una comunidad de estados vinculados a una normatividad internacional. Universalista, creación de una comunidad jurídica universal de personas. La tendencia actual ha recibido mayor influencia, debido a que cada día, un gran número de normas de derecho internacional privado provienen de tratados y convenios internacionales. Teoría territorial o internista, las normas de derecho internacional privado deben tener un carácter nacional pues el derecho nace y se agota en su ámbito interno. Tiene origen en las ideas de d'Argentre, en épocas donde brotaron sentimientos nacionalistas. Teoría autónoma o ecléctica, el derecho internacional privado debe elaborarse con un contenido normativo interno y complementarse con el internacional, sobre la base del derecho comparado. Ideas modernas del derecho internacional privado. Fuentes del derecho internacional privado. Fuentes nacionales. 1. Ley, sistema jurídico específico creado mediante el proceso legislativo. 2. Jurisprudencia, interpretación de las normas jurídicas por los tribunales del Estado. Esta permite a los jueces ampliar la protección. 3. Costumbre, actividad reiterada y constante de un grupo social en cierta área específica. 4. Doctrina, opiniones emitidas acerca de cierto aspecto del derecho. Fuentes internacionales, Bertrand d'Argentre. 1. Tratados y convenciones, acuerdos de naturaleza internacional donde se establecen derechos y obligaciones sobre asuntos de interés. 2. Costumbre internacional, uso reiterado de principios en materia de derecho internacional privado incorporadas de diversas legislaciones. 3. Jurisprudencia internacional, emitidas por tribunales internacionales, Corte Internacional de Justicia, Corte Permanente de Justicia Internacional, Corte Permanente de Arbitraje. 4. Doctrina, opiniones emitidas en el plano internacional de cierto aspecto, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En el artículo 38 establece que debe ser tomada en cuenta en las decisiones. 5. Conferencias diplomáticas y congresos, reuniones gubernamentales en las que se discute y aprueban convenciones y tratados internacionales.